Shalom, shalom, amados hermanos. Les habla el hermano Mario Alberto Mora Robleto del Centro de Estudio Torah, Alajuela y Centro de Estudio Torah, Palmital, Miramar, Punta Arenas. Es un gusto nuevamente presentarme ante ustedes y presentar una cápsula, la cápsula número 86, que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Nada más le puedo pedir, mis hermanos, que demos primero una oportunidad y orar para que sea el Padre quien hable en vez de mi persona. Padre, yo quiero darte gracias en este día, darte las gracias porque hoy permitiste que podamos abrir nuestros ojos, Padre, caminar, escuchar, hablar con nuestros seres, nuestros amigos que amamos. Y gracias, Padre, para que tú tomes el control de esta presentación, de esta cápsula número 86. Que seas tú el que hables, Padre. No permitas que hable mi persona por emociones, por lo que siente aún mi corazón. Padre, que seas tú el que hables. Gracias, Padre. Te presento y que tú seas el que guíes, toque el corazón de las personas que van a escuchar y a percibir esta enseñanza. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Shalom. Bueno, mis hermanos, presentado esto, primero quiero indicarles que me gusta presentar las cápsulas y llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu de Santidad por sus nombres hebreos. Al Padre le llamo Yahweh, al Hijo Yeshua y al Espíritu aún de santidad, el Ruach HaKodesh. Entonces, mis hermanos, dicho esto, me siento contento de presentar esta cápsula en la cual la he titulado Si alguno está triste, ore, pero si alguno está alegre, cante alabanzas al Eterno. Este tema me ha tenido por mucho tiempo en mi mente, trabajando, orando, y hoy quiero presentarla a mis hermanos. Tengo por seguro que si tienen alguna duda, mis hermanos puedan escribir en su cuaderno y traten de contactarme conmigo para darles una respuesta. No tengo, en verdad, no todo lo sé, pero lo que yo estoy hablando, déjeme decirle, lo único que le pido es que todo lo que yo estoy explicando y hablando, no me crean, sino investiguen para que ustedes puedan verificar si se está hablando con la verdad o se está hablando con la mentira. Gracias a cada uno de ustedes, que la mano del Padre, la sombra del Eterno, se abra sobre sus casas. Esta cápsula, si alguno está triste, ore, pero si alguien está alegre, cante alabanzas. Saben que la cápsula 86 se refiere a Rab Shaul, conocido como el apóstol Pablo, quien fue un judío hebreo, ciudadano romano, que pasó de perseguir cristianos a convertirse en el apóstol más importante del cristianismo. Además, Silas, su acompañante, era un misionero judío de la iglesia primitiva, compañero fiel del apóstol Rab Shaul, quien acompañó al apóstol Pablo en sus viajes, llevando los mensajes misioneros. Sabiendo quiénes fueron Pablo y Silas, vamos a iniciar esta enseñanza. Pero les pido que tengan su Biblia, aún su lápiz, y sigamos con esta enseñanza. Pablo y Silas. Según el libro de Hechos, importantísimo, mis hermanos, en el capítulo 16, es Pablo y Silas en la cárcel. Nos lo habla el libro de Hechos 16, 23, 33. Pero antes de iniciar el por qué llegó a la cárcel, veamos qué es lo que dice la palabra, la Torá, con respecto al por qué fue que ellos fueron puestos en la cárcel. Y dice el verso 16, en una ocasión cuando íbamos al lugar donde se reunía la gente, nos salió al encuentro una mujer, una esclava que tenía un espíritu de serpiente, el cual le permitía predecir el futuro. Y ella ganaba mucho dinero para sus dueños adivinando, espíritu de adivinación. Esta muchacha seguía detrás de Shaul aún y el resto de nosotros y constantemente gritaba: estos hombres son siervos del Altísimo. Ellos les están anunciando cómo salvarse, en forma de burla. El versículo 18, ella hacía esto día a día y lo hizo por mucho tiempo, hasta que un día Rab Shaul, el apóstol Pablo, muy molesto, se volvió y le dijo al espíritu en esa mujer: en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella
y el ruaj, ese espíritu de serpiente de adivinación, salió de ella en ese mismo momento. Esto causó un problema muy grande en los líderes de aquel lugar, porque dice que cuando los dueños de esta mujer vieron que con lo que había sucedido ya no tenían más esperanzas ni ganancias por medio de ella, entonces enviaron a agarrar a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado para llevarlos ante las autoridades, oiga, para acusarles. Presentándoselos a los jueces, dijeron: estos hombres están causando muchos problemas en nuestra ciudad, puesto que son judíos. El verso 21, los que están haciendo es proponiendo costumbres que están en contra de la ley. Para nosotros no aceptamos y no practicamos, pues nosotros somos romanos. ¿Saben una cosa? Es interesante ver cuando habla acerca de que las costumbres que son contra la ley, está hablando contra la ley. Es interesante ver porque habla tanto de esa manera. Aquí se le hace la diferencia de la ley humana y la Torá. O sea, las instrucciones que dio el Padre. Esa es la ley local humana, la que ellos no querían escuchar la palabra, aunque el Padre había puesto. Pero después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, o sea, con un cepo. ¿Saben lo que es un cepo? Un palo donde hay dos huecos y meten y ahí ponen cadenas, ¿ok? Y saben que en ese momento, a medianoche, había tristeza en Pablo y Silas. Pero ¿saben que lo que acabamos de ver nosotros al principio de la palabra? Como decía el capítulo de Santiago 5:13, si alguno está triste, ore. Oiga, si alguien está triste, ora. Había tristeza, entonces orando Pablo y Silas cantaban himnos al Eterno. Y los presos que estaban alrededor escuchaban esos cantos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los reos se soltaron. Me acuerdo de una ocasión hace años atrás, se escuchaba a un hombre predicar de su manera como un paralelismo de lo que estaba sucediendo y decía: cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos empezaron a orar y empezaron a entonar cantos. Y fue tan maravilloso ese canto que llegó a la presencia del Eterno, llegó a la presencia del Creador y le gustó tanto al Creador que empezó a seguir con sus pies, con sus plantas de sus pies, el ritmo de aquella canción y vino un terremoto. ¡Wow! Vino un terremoto y ¿saben qué? Que todas las cadenas de aquellos reos se rompieron, se abrieron las puertas. Y dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, acuérdense, estaba oscuro todo aquello, aquel hombre pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Adón a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Mi hermano, es increíble ver cuando empiezo a ver y a leer la Torá, porque después de haberles dado una golpiza a Pablo y Silas, tomaron la decisión de meterlos en la cárcel, en el lugar más profundo, oscuro, con mucha seguridad. Y el temor del carcelero era que si Pablo y Silas se escapaban, él tenía que pagar con su vida. Pero al recibir esta orden dice que lo echó en una celda interna y las aseguró al cepo, un lugar oscuro, frío. Así es.
Pero ¿qué es lo que pasaba? Había tristeza, empezaron a orar y a clamar. Y saben que el Padre que está en los cielos, escuchó la oración de Pablo y Silas y empezó a trabajar para favorecer a Pablo y a Silas, para que no salieran avergonzados de ese lugar. Qué tremendo, mis hermanos. Cuando hubo este terremoto, cuando al Padre le gustó esa alabanza, movió sus pies, vino un terremoto que sacudió la prisión hasta los cimientos. Y todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos se soltaron. Ajá. Pero el verso 28 dice, Pablo decía, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Qué interesante, mis hermanos. Y trajeron luz, pidió luz. El carcelero quizás no sabía lo que estaba pidiendo, luz, pero la recibió completa. Según el verso 33, 34, su petición fue otorgada. Oiga, su petición fue otorgada. Porque dice entonces aún, a esas altas horas de la noche el carcelero los llevó, lavó sus heridas y sin demora él y su gente fueron sumergidos, fueron bautizados. Después de esto los llevó a su casa y puso comida delante de ellos. Y él y toda su casa celebraron el hecho de que habían venido a confiar en el Padre Todopoderoso, el Eterno. Qué tremendo, mis hermanos. Hay una reflexión y una explicación. Que es tremendo que la podamos ver, podamos estar completamente claros de lo que estamos haciendo, mis hermanos. Para empezar, si ya has leído todo el capítulo de Hechos 16, en esta historia, Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos de Macedonia, haciendo la voluntad del Eterno, siendo obedientes al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad. Y eso lo respalda el libro de Hechos 16, capítulo 16, versos 6 al 9. Pero sin embargo, estando en obediencia, fueron azotados y encarcelados. Hechos 16, 23. Aún estando en obediencia, mis hermanos, muchas veces el hacer la voluntad del Eterno, también nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, ¿sí o no? Yo las he vivido. Yo sé que usted también las ha vivido, porque muchos piensan que por ser creyentes vamos a estar libres de las dificultades, y no es así. Por esta razón, quien predique esto es un mentiroso. ¿Saben? Yeshua dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo dice el libro de Yohanan, el libro de Juan 16:33. Por lo tanto, Pablo y Silas se encontraban en una cárcel oscura, con cepos en los pies. Sin embargo, tenían la paz de Yeshua en sus corazones, porque estaba obedeciendo la voluntad del Eterno. Y en medio de esta situación no se quejaron, sino oraban. Ellos sabían que la oración era importante en ese momento, que la oración iba a descender la presencia del Padre, y cantaban himnos al Eterno. Y todos los presos escuchaban, oiga, estaban dando testimonio a aquellos hombres que estaban alrededor de que ellos cantaban, había libertad, había shalom, había paz en ellos. Por eso es que Santiago 5:13, como lo leímos anteriormente, dice, si alguno entre ustedes está pasando por aflicción, si alguno de ustedes está pasando una situación difícil, ore. Deben de orar, debemos de orar. Y si hay alguno que se sienta muy bien, debe de cantar cantos de alabanza, aleluya, cantos para honrar y glorificar el nombre del Padre. Dice que de repente, como vimos anteriormente, sobrevino un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, y abriendo las puertas y las cadenas. Está respaldado por Hechos 16, 25, 26. Saben, de esta manera, esto nos enseña cómo la alabanza y la oración fueron armas poderosas en estos siervos obedientes, los cuales pudieron impactar la vida de muchos de estos hombres que se encontraban en ese lugar. Así es, porque saben una cosa, debemos de entender, mi hermano, entiéndalo claramente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en el Eterno para la destrucción de fortalezas. Qué tremendo, mis hermanos. Segunda de Corintios 10:4 dice, a pesar que estos hombres estaban en las cárceles, el Eterno llevó a Pablo y a Silas a ese lugar para traer verdadera libertad y salvación a estas almas.
Qué tremendo. Tuvieron que llegar hasta ese nivel para que el Padre les iba a demostrar: uno, no están solos; dos, estoy con ustedes, he enviado ángeles alrededor de ustedes, y todo el testimonio que ustedes van a brindar tocará el corazón de los otros hombres que estaban en las cárceles, en las diferentes celdas. ¿Saben, mis hermanos? Tengo muy claro, muchas veces las situaciones que pasamos son pruebas que el Eterno permite para que el día de mañana podamos ministrar la libertad de Yeshua a otros, ya que nuestras propias vidas van a ser el testimonio que hablará por nosotros. Qué tremendo, mis hermanos. Mi manera de ser en la palabra será testimonio para otros, será testimonio para mi vecino. Lo que yo hable será testimonio para mi familia, para mis hermanos. Lo que yo haga, lo que yo hable, lo que sale de mi boca es para edificar el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Padre, el Eterno, el Creador, y su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Saben que el testimonio de estos dos varones de Yahweh, es el testimonio que dio Pablo y Silas en esa cárcel, fue tan grande que impactó hasta la vida del carcelero. Tanto así que al pensar que podía ser ejecutado por dejar escapar los presos, intentó quitarse la vida. Lo dice el libro de Hechos 16:27, a lo que Pablo inmediatamente le dijo: no te hagas ningún mal. Gritado: no, no lo hagas. Todos estamos aquí, ningún reo se ha fugado. Y eso lo dice el libro de Hechos capítulo 16, verso 28. Por lo tanto, mis hermanos, este hombre sabía que ellos podían escapar, pero no lo hicieron. Este fue el testimonio que vio este carcelero en estos dos siervos del Eterno, Pablo y Silas, lo cual los llevó a rendir su vida al Mesías, Yeshua, al Hijo amado, el Mesías, y estar seguro que ellos predicaban la verdad, debido que en ese preciso momento lo habían librado de quitarse la vida. Verifíquelo en Hechos capítulo 16 del 29 al 31. De esta manera, la obediencia, oiga lo que estoy diciendo, que es muy importante la obediencia. De esta manera, la obediencia y el testimonio de Pablo y Silas fueron instrumentos útiles en las manos del Eterno para dar salvación al carcelero y su familia, según Hechos 16, 32, 33, al igual que muchos de los que se encontraban en la ciudad de Filipo, mis hermanos. Qué cosa más tremenda, qué tremenda, porque sabía, me llama, me impacta, porque Pablo y Silas llegaron a diferentes ciudades a llevar las buenas nuevas. Había gente sedienta, como no, también había gente que no quería nada con lo de ellos, pero esta mujer que tenía este espíritu de serpiente, un espíritu de adivinación, se burlaba, los fatigaba día y día. Donde iban ellos, ella iba y gritaba: estos son siervos del Creador, son siervos. Ella reconoció, y ellos están anunciando cómo salvarse. Saben que todos los que le pagaban dinero a esta mujer por las adivinaciones, el espíritu de adivinación, cuando Pablo se cansó y se levantó con autoridad y le dijo no a la mujer, sino le dijo al espíritu de adivinación: te mando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, sal fuera de esta mujer. Y dice que aquel espíritu salió. Pero todos aquellos que le pagaban a aquella mujer no volvieron a ver las ganancias y recibir las ganancias que antes hacía. Y cuando se dieron cuenta que por causa que la palabra que salió de la boca aún de Pablo era tan fuerte que lo hicieron perder dinero constantes a ellos, tenían que quitarlos. Y así lo dice muy claro. Lea, mi hermano, lea todo el libro de Hechos. Saca un tiempo en tu casa, saca tu Biblia, busque el capítulo 16 de Hechos, léalo todo. Es interesante darnos cuenta cómo actuó Shaul. Y él hablaba con una autoridad, como le dijo al carcelero: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y oiga, muchos de los que escuchaban dijeron: confiamos en el Adón de Yeshua
y le diga, confía en Yeshua, confía en el Hijo amado y serás salvo tú y tu casa. ¿Que es cierto? Así fue. Esto no se puede interpretar que si una persona recibe a Yeshua, toda su casa es salva. Veamos que Shaul fue a su casa y todos oyeron el mensaje de las buenas noticias. Así dice el verso 32-34, lo mismo que en el caso de Cornelio en el capítulo 10. Hermano, qué interesante es esto. Qué interesante es cuando nosotros tenemos esa voluntad, tenemos una voluntad para que se haga nada malo que el Padre dice. Por eso vuelvo a repetirlo a los que están escuchando. ¿Hay tristeza en tu vida? ¿Hay preocupación en tu vida? ¿No estás feliz? ¿Hay algo que está pasando? No dejes pasar estas palabras que estoy diciendo, porque hoy en día hay mucha gente atemorizada, hay gente con miedo, hay gente que realmente aún son tristes, no tienen paz. Y yo le digo una cosa, la palabra nos está diciendo a través de Santiago 5:13, si esta es tu condición, ore, abre tu boca y empiece a clamar a los cielos, porque el que está en los cielos escuche y Él responde. Si alguno está triste, ore. Pero si hay alguien que está alegre, todo está saliendo bien, cante alabanzas al Eterno. Cante alabanzas, mis hermanos. Siéntase gozoso de que hay alguien que está detrás de usted, que es el bueno, porque es grande y maravillosa sus obras. Así es, mis hermanos. Y por eso nada más quiero dejarle en conclusión. Podemos decir que por nuestros testimonios podemos impactar la vida de otros para bien o para mal. Mi manera de hablar, mi manera de expresar, mi manera de predicar la palabra, yo voy a impactar. La palabra que sale de mi boca va a impactar tu vida. La palabra que sale de mi boca impactará tu matrimonio. La palabra que sale de nuestras bocas impactará tu vecindario, a tus jefes, a tus compañeros de trabajo. Daremos testimonio y nuestra empresa, la empresa quien me ha tomado como empleado, será bendecida, será próspera. Pero una cosa sí es, si nosotros podemos impactar para cosas buenas, tengan cuidado, porque también se puede impactar la vida de otros para mal. Así es. Y por eso es que la palabra nos viene hablando en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nada más te pido, piensa, medita, léate el libro de Hechos 16 todo y saca tus propias conclusiones. Y te vas a dar cuenta que Pablo y Silas, Timoteo también, nunca fueron dejados al lado. El Padre respalda al que es obediente. El Padre bendice al que es obediente. El Padre te va a dar respuestas que estás esperando por mucho tiempo por causa de tu obediencia. En este momento les digo, mis hermanos, gracias por escuchar y no borren este mensaje, guárdelo, envíeselos a otras personas que tal vez están tomando una decisión de quitarse la vida, están tomando la decisión de divorciarse, están tomando una decisión totalmente negativa porque hay tristeza en ellos. Entonces la oración rompe. Oiga, rompe todo lo que se levanta contra nuestras vidas. Y también no solamente los cielos, abre los cielos. La oración abre los cielos, mis hermanos. Así es, en este momento le pido al Padre que me los bendiga. Shalom, shalom, mis hermanos. Shalom.